La selección canariña era temida no solo por la región, sino por el mundo del fútbol. Una selección que no se cansa de sacar nuevas estrellas cada década, sino que además el universo de jugadores que maneja juegan en el fútbol del primer nivel. Pero las últimas generaciones de esta selección brasileña cada vez son más débiles en todos los rasgos futbolísticos. Atrás dejaron de ser esa selección que brillaba con un fútbol arte y que su mejor defensa era el ataque. Pero ¿qué pasa con este Brasil? ¿Sigue dando miedo? Veamos qué pasa con esta nueva generación de la canariña y por qué no es tan relevante como antes. ¿Qué le pasa a sus jugadores y los últimos acontecimientos donde esta selección se ha visto fracasada en todos los torneos donde antes eran claros favoritos? Empecemos. Si hablamos de la selección brasileña de fútbol, hablamos de sinónimo de fútbol arte, en su máxima expresión, con grandes jugadores que marcaron una historia en sus décadas, como Pelé, Zico, Romario, Ronaldinho, Ronaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Una selección que ya ha ganado todos los campeonatos a nivel de selección y que brindó un espectáculo en cada una de ellas, demostrando ser muy superior a sus rivales. Pero ¿qué pasa con esta última generación brasileña? Desde el año 2010 en adelante, solo ha demostrado ser una selección débil, carente de mentalidad y de mucha arrogancia. Atrás quedaron los años dorados de la selección canariña. Desde el año 2010 en adelante han disputado 3 finales, consiguiendo 2 títulos y una derrota, pero no han demostrado ser un equipo arrollador como lo eran antes. Las últimas 2 finales fueron en la Copa América, jugando en el mismo Brasil. Muchos apuntaron a que mañataron para llegar a las 2 finales de la Copa América, y sí se vio claramente en la Copa América 2019, cuando disputaron la final de manera dudosa, y en la 2021, a pesar de mostrar un mejor fútbol, sus jugadores carecían de la jerarquía que tenían aquellos futbolistas de época. Pero ¿cuál es el problema de esta nueva generación brasileña? ¿Y por qué ya no es amplia favorita para ganar títulos como antes? Desde el Mundial Sudáfrica 2010, Brasil no ha tenido una buena generación de jugadores como lo solía tener antes. Si bien sacaron más jugadores al fútbol europeo, muchos solo eran comprados por ser brasileños o mostrar una buena temporada en sus respectivos clubes, más no por la calidad y consistencia que tenían aquellos jugadores brasileños de antaño. Se esperaba más de aquellos jugadores que iban a sostener a la selección brasileña, como Robinho, Luis Fabiano, Fred, Oscar, Hulk, David Luiz, entre otros. Pero está claro que faltó más madurez y mentalidad de muchos jugadores. Pero la gota que derramó el vaso fue aquel 7-1 que le propinó Alemania a Brasil en su mismo estadio, el Mineirão. Una derrota que demostró las falencias de la nueva generación brasileña, que sin un Neymar era solo un equipo más de Sudamérica. Ahí fue donde se vio que la selección brasileña no era el monstruo de antes y sus próximas generaciones serían la salvación, pero hasta el momento es todo lo contrario. Neymar fue catalogado como el nuevo salvador de la canariña, pero sus constantes lesiones y sus prioridades ajenas al fútbol fueron alejándolo de aquel galardón. Si bien está siendo el líder, no es suficiente para conducir una selección acostumbrada a levantar títulos. Si bien terminaron primeros en las eliminatorias con 45 puntos y no perdieron ni un partido, muchos partidos fueron muy favorables para los brasileños, en especial contra Perú, donde se vio claramente el favorecimiento arbitral. En la Copa América llegaron a la final, pero ante una Argentina sólida no pudieron. El técnico Tite parecía que ya había encontrado el camino y que Qatar sería su sexta estrella, pero su exceso de confianza le cegaron y plantearon un mal partido ante Croacia, donde se mostró más vulnerable y perdieron en cuartos de final sin mostrar ser ese Brasil que eran antes. Cabe recalcar también que perdieron ante la selección de Camerún por 1-0 y en el último partido amistoso ante Marruecos perdieron por 2-1. En sus últimos 4 partidos han perdido 2, empatado 1 y una victoria, lo cual todo sabe a derrota. La nueva generación de Brasil cuenta con buenos jugadores, pero que muchos están concentrados en el nuevo tatuaje, corte o tinte de cabello, sus looks
y demás cosas que dejaron la verdadera pasión por el fútbol. No estamos criticando ni diciendo que son malos futbolistas. Vinicius y Rodrigo, entre otros, son claros ejemplos de futbolistas profesionales a carta cabal, que han mostrado una mejora tras su arduo trabajo, pero jugadores como Anthony, Rafinha, Richarlison, Paquetá, entre otros, parecen haberse dormido en sus laureles. Muchos afirman que estos jugadores lo dan todo por sus equipos, mas no por su seleccionado. Lo cierto es que este Brasil de fútbol moderno está lejos de llegar a una final del mundo, y ya no hablemos de ganarla. Muchos están enfocados en sus cuentas de Instagram y demás redes sociales, además de bailes y exóticos cortes de cabello, que dejaron atrás la verdadera esencia del juego bonito. Si bien los llamados a ser la nueva cara de esta selección brasileña son Vinicius y Rodrigo, pues le hace falta una buena gama de jugadores en todas sus filas. Los brasileños aún no aceptan que su selección está en un recambio generacional y que van a tener que pasar años para que vuelva a ser la temida selección brasileña. Actualmente se encuentra sin entrenador y muchos se rumorean los nombres de Ancelotti, Zinedine Zidane, Pep Guardiola, Luis Enrique, entre otros, para dirigir a la canariña. Y sí, podemos decir que con un director técnico adecuado, este Brasil puede acelerar rápido el proceso y conseguir buenos resultados, y por qué no, títulos, siempre y cuando llegue el entrenador indicado. Pero dime tú, ¿crees que este Brasil está perdido o puede reestructurarse con un nuevo entrenador? Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Si es así, suscríbanse, denle like, compartan, activen la campanita de notificaciones. Y aquí le dejamos otro video acerca de Lisandro Martínez. ¿Será el nuevo Mascherano? Averígüenlo. Eso es todo amigos, muchas gracias, hasta la próxima.